Buen día, queridos alumnos. Bien, en esta oportunidad vamos a tratar el tema de los ácidos nucleicos, ¿sí? Antes debemos recordar todo lo que hemos ido avanzando. Hemos visto los bioelementos, hemos visto las biomoléculas, hemos visto los carbohidratos o los lípidos, las grasas, y ahora nos falta ver todo lo que es los ácidos nucleicos y cómo esos ácidos nucleicos van a dar origen a las proteínas que nosotros utilizamos para poder generar energía, para poder realizar todas las acciones que nuestro cuerpo necesita. Un movimiento simple, mover los ojos, abrir la boca, hablar, leer, respirar, etc. Todo esto viene gracias a las proteínas que nosotros vamos a generar con la expresión del ADN, ¿sí? Pero para ver todo eso, primero tenemos que centrarnos en estos ácidos nucleicos, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son biomoléculas que están formadas por carbono, por hidrógeno, por oxígeno, por nitrógeno y por fósforo. ¿Cuáles son estos ácidos nucleicos? El ADN o DNA, depende de cómo nos refiramos a ellos en inglés o en castellano, el RNA o el ARN, ¿sí? Entonces, esos son los ácidos nucleicos que vamos a ver ahora. El ADN. El ADN o el DNA en español es el ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Que está formado por monómeros de nucleótidos para originar polímeros. Tiene una doble cadena helicoidal. Todos sabemos esa forma que tiene el ADN, que es una doble cadena helicoidal. Obviamente este DNA o este ADN va a ser parte del código genético. Todo nuestro código genético está en el ADN. Bien, el ARN o RNA, que es el ácido ribonucleico, tiene una sola cadena lineal y varios tipos. Pueden ser ARN mensajero, ARN de transferencia, ARN ribosómico, que también vamos a ver en las siguientes clases cómo están o cómo se puede diferenciar a estos diferentes tipos de ARN, ¿sí? Obviamente, este ARN, su principal función es la síntesis de proteínas, pero no va a ir directamente a las proteínas. Primero va a generar los aminoácidos y luego va a generar esas proteínas que son importantes para nosotros. Los ácidos nucleicos son biomoléculas cuya función consiste en almacenar y transferir información genética. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, y el ácido ribonucleico, que es el ARN. Entonces aquí podemos ver el ARN, que es una sola cadena, una sola hebra de esa cadena elíptica, mientras que el ADN tiene una forma helicoidal. Eso quiere decir que tiene dos cadenas. Aquí podemos ver que el ADN está formado por dos cadenas, mientras que el ARN está formado por una sola cadena o por una sola hebra, como se le llama científicamente. ¿Cuáles son las funciones de estos ácidos nucleicos? Esto es muy importante saber porque no solamente los ácidos nucleicos van a ser importantes para la herencia, por ejemplo, ¿no? Para transmitir esa variabilidad genética que habíamos hablado cuando se da la reproducción sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de la función, obviamente, de los ácidos nucleicos está la herencia, que dicta la información necesaria para la formación de las proteínas. Mensajeros, es obviamente intracelular, como la adenosin monofosfato cíclico, y funciona como mensajero celular. También los ácidos nucleicos son importantes en estos mensajeros que podemos ver, por ejemplo, en las biomoléculas, ¿no? Esas biomoléculas, todo lo que es la parte de la biofísica que hemos visto, esos motores moleculares que nosotros hemos visto, va a llegar a ser parte de esos mensajeros porque va a mandar la información de un lado de la célula a otro lado de la célula.
Y de almacenaje. ¿Cómo vamos a almacenar? ¿Y qué vamos a almacenar? Vamos a almacenar obviamente la energía, ¿no? Ese ATP, ese adenosin trifosfato, que para nosotros es importante porque obviamente vamos a poder movernos, vamos a poder realizar todas las funciones motoras gracias a este ATP. Sin el ATP, obviamente no podríamos realizar ningún tipo de movimiento en nuestro cuerpo, ¿no? Y en nuestras células prácticamente. Y aquí tenemos, bueno, un nucleótido y vamos, este es un ATP, es un adenosin trifosfato, ¿sí? Porque tiene 3 fosfatos, un fosfato, 2 fosfatos y 3 fosfatos. Tenemos los nucleótidos, esos nucleótidos que van a llegar a formar los ácidos nucleicos, ¿sí? Entonces, ¿cómo están formados los nucleótidos? Los nucleótidos principalmente están formados por una base nitrogenada. Aquí tenemos en azul la base nitrogenada. Luego tenemos el azúcar, que puede ser una ribosa o una desoxirribosa, que tenemos aquí en rojo el azúcar, una ribosa o una desoxirribosa. Y luego tenemos el grupo fosfato, que generalmente este grupo fosfato es un ácido fosfórico el que tenemos en unión con este y que va a llegar a formar obviamente este nucleótido y que va a llegar a formar lo que es la hebra de ADN o esa hebra de ARN, ¿bien? Entonces, esas bases nitrogenadas se dividen en dos, obviamente porque el ADN tiene unas bases nitrogenadas y el ARN tiene otras bases nitrogenadas. Entonces, las bases nitrogenadas del ADN son la guanina, la citosina, la adenina y la timina. Esas son las bases nitrogenadas del ADN. La guanina tiene una gran afinidad con la citosina. Aquí podemos ver que es medio ovalado, aquí es cóncavo y encajan, ¿no? La guanina y la citosina encajan, tienen gran afinidad. La adenina y la timina tienen también gran afinidad. Aquí termina en punta y aquí va a terminar en esa forma que esa punta va a poder ingresar de la adenina a la timina. Entonces tienen gran afinidad estas dos bases nitrogenadas. En realidad 4, ¿no? Guanina y citosina y adenina y timina. Van a tener gran afinidad. Y las bases nitrogenadas del ARN también son la guanina y la citosina, por ejemplo, ¿no? Que van a tener gran afinidad. Pero aquí hay un cambio, la adenina y el uracilo, ¿sí? Aquí, como podemos ver, en lugar del uracilo, el ADN tiene la timina. Entonces, ahí está la diferencia de las bases nitrogenadas del ADN y del ARN, ¿bien? Igual van a tener, esta adenina va a tener gran afinidad con el uracilo. ¿Y cuáles son esas diferencias entre el ADN y el ARN? Primero, el DNA tiene una doble cadena helicoidal, forma esa forma de trenza que nosotros conocemos, ¿no? Mientras que el ARN tiene una sola cadena que es igual en forma elíptica, ¿no? El DNA tiene un azúcar con 5 carbones que se llama desoxirribosa. El ARN tiene un azúcar que igual tiene 5 carbones que es llamada la ribosa. Recuerdan que en la anterior clase hemos visto que la única diferencia que tenían el azúcar del DNA y el azúcar del RNA era que el azúcar del DNA le faltaba un oxígeno y al azúcar del RNA tenía otro oxígeno extra, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia que vemos en los azúcares. Las bases nitrogenadas del ADN o del DNA son la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Y las bases nitrogenadas del RNA o ARN son la adenina, el uracilo, la guanina y la citosina. Entonces, esa es la diferencia que tenemos en las bases nitrogenadas. El DNA o ADN se encuentra en el núcleo de las células. El RNA se encuentra en el nucleolo o en el citoplasma también de las células, ¿sí? El DNA es de un solo tipo, mientras que el RNA tenemos de 3 tipos. El RNA mensajero, el RNA de transferencia y el RNA ribosómico.
El DNA no sale del núcleo, se queda en el núcleo, mientras que el RNA sale del nucleolo y del núcleo. Entonces, eso quiere decir que este RNA va a salir al citoplasma, ¿no? Y aquí tenemos las azúcares de los ácidos nucleicos. Tenemos la desoxirribosa y la ribosa. Tenemos lo que es el nucleótido de citosina, por ejemplo. Entonces, ¿cómo va a estar formado un nucleótido? Hemos dicho que un nucleótido va a estar formado por ese grupo fosfato, por el azúcar, que puede ser la desoxirribosa, en este caso porque estamos hablando de un nucleótido de ADN, y la citosina, ¿no? Esa base nitrogenada que va a ser la citosina. Si tuviéramos aquí, por ejemplo, la adenina, sería un nucleótido de ADN de adenina, ¿no? Y así sucesivamente los nucleótidos del DNA que podemos conocer nosotros. Bien, esta es la bibliografía de donde se ha sacado toda esta información. Vamos a tener más explicaciones sobre la formación de estos ácidos nucleicos en la clase virtual interactiva. Así que nos vemos en unos momentos cuando ustedes vayan a contestar las preguntas o las dos preguntas que tenemos en el control sobre esta parte de la materia, ¿sí? Que tengan un buen día y nos vemos en unos minutos.